Un saludo muy cordial, queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos. Continuamos ahora con la serie que comenzamos ya hace varias sesiones. El título de nuestra serie es Cambiaron la verdad por la mentira. Una frase que viene de Romanos el capítulo 1 y el versículo 22. Hemos estado estudiando el plan original de Dios en el huerto del Edén, el plan A. El plan que quiere Dios que sigamos ahora mismo en los últimos días de la historia de este mundo. Vamos a repasar brevemente lo que hemos estudiado hasta ahora. El plan original de Dios, el plan A, incluye varios elementos al examinar el capítulo 1 del libro de Génesis. En primer lugar, el capítulo 1 nos dice que Dios es el dador de la vida. Por lo tanto, nadie tiene derecho de quitar la vida, sea por el aborto, sea por el asesinato o de cualquier otra forma. El hombre no tiene poder sobre la vida. En segundo lugar, Génesis nos dice que la vida ideal es la que se vive en el campo, en medio de la naturaleza, a donde hay agua fresca, aire puro y potencial para producir el alimento natural del suelo. En tercer lugar, nos dimos cuenta que Dios estableció el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. También nos dimos cuenta en Génesis que el plan de Dios es de que hay dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra. También nos dimos cuenta que Dios estableció un orden de mando entre el hombre y la mujer. En el hogar, el hombre es la cabeza o el líder y la mujer es la que se somete a lo que dice el esposo, siempre y cuando está en armonía con el Señor, no como un dictador. Y nos dimos cuenta también que el hombre debe ser también el líder en la iglesia, que es una familia más grande, porque el que no tiene bajo su mando a los hijos tampoco va a poder gobernar en la casa de Dios. Nos dimos cuenta que Dios también en el principio estableció una dieta original. Era una dieta a base de productos naturales, de frutas con semillas, es decir, una dieta vegana, no con el propósito de quitarnos algo bueno, sino para salvaguardar nuestra salud para que podamos estar sanos y salvos. Y finalmente nos dimos cuenta que Dios estableció un día de reposo también originalmente en el huerto del Edén. Y ese día de reposo fue el séptimo día, el santo sábado. Estos son algunos de los elementos que Dios estableció originalmente como el plan para la raza humana en la creación en el huerto del Edén. Ahora, alguno dirá, pero pastor, vivimos en un mundo de maldad. Tenemos una naturaleza débil, pecaminosa, inclinada hacia el mal. Y vivimos en un medio ambiente donde impera el pecado y donde la cultura nos jala. Nunca podremos entonces en este mundo pecaminoso vivir en armonía con el plan original, ¿verdad? Por lo tanto, muchas personas se conforman con un plan B o aún un plan C. No se puede negar, queridos amigos y hermanos, que la Biblia, la ciencia y el espíritu de profecía nos dicen que los hijos heredan las tendencias y las inclinaciones pecaminosas de sus antecesores. Eso no cabe duda alguna. Quiero leerles ahora unas citas del espíritu de profecía sobre este punto de que todos los seres humanos heredan tendencias, inclinaciones pecaminosas de sus antecesores. Pero vamos a ver en nuestro estudio que tener las tendencias no es pecado. El pecado es ceder a las tendencias. Vamos a leer en primer lugar la cita Exaltada Jesús, página 339. Es una matutina compuesta hace unos años por citas del espíritu de profecía
Y aquí nos dice que nosotros la naturaleza que heredamos es la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora hay mucho debate en la iglesia adventista de si Jesús tomó la naturaleza de el Adán antes de la transgresión o de Adán después de la transgresión. Elena White tiene muchas citas a donde dice que Jesús heredó la naturaleza caída de Adán, la naturaleza pecaminosa de Adán, pero Jesús nunca permitió que esa naturaleza se manifestara en actos, pensamientos o palabras pecaminosas. Esta cita, Exaltada Jesús, página 339. En Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, ahora escuchen bien, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Fíjense, claramente dice ella que se unieron en Jesús la naturaleza de Dios y la naturaleza de Adán, el transgresor. Se encontraron en una sola persona, en Cristo Jesús. El problema es la definición que nosotros damos al pecado. Tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. Solo cuando cedemos al jalón de la naturaleza pecaminosa nos convertimos en pecadores. Y en ese sentido, no hay ser humano en la historia del planeta que haya vivido en perfecta armonía con la voluntad de Dios, con la excepción de Cristo Jesús. Notemos la siguiente cita: Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 146. Nuevamente una cita del Espíritu de Profecía. Como regla, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así que fíjense, los hijos heredan, según esto, la disposición y las tendencias de sus padres y también imitan su ejemplo. Es decir, hay un problema de herencia y también un problema ambiental. Continuamos la cita. Dice, así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un solo pecador destruye mucho bien. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 146. Así que tenemos un problema de naturaleza y tenemos también un problema de ambiente, el mal ejemplo que nosotros recibimos. Aquí está otra cita. Esta se encuentra nuevamente en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 149. Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también tienen muchos hermosos rasgos de carácter. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los niños nunca deberían ser adulados, porque la adulación es veneno para ellos. Pero los padres deberían mostrar un cuidado tierno y santificado por ellos y así ganar su confianza y amor. En otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 485, aparece esta cita. Los hijos, por lo general, heredan los rasgos peculiares de carácter que tienen sus padres. Y además de todo esto, muchos crecen sin una influencia compensadora que les rodee. Nuevamente tenemos en esta cita que hay dos problemas que afrontan los niños y nosotros también. El problema del jalón de la naturaleza pecaminosa y el jalón del medio ambiente o el mal ejemplo que nosotros recibimos de otros, primordialmente al principio de nuestros padres. En la Review and Herald,
del 1 de julio de 1880 encontramos esta cita: los hijos heredan de sus padres algunas tendencias fuertes. Estas existieron en los padres y se intensifican en los hijos. Los padres cristianos deben considerar cuidadosamente todas estas cosas. También vamos a leer del tomo 2 de los Testimonios, la página 422, donde dice lo siguiente: los padres le dan la estampa de su carácter a sus hijos. Por lo tanto, los hijos nacidos de tales padres heredan de ellos cualidades de mente bajas y viles. Satanás nutre todo lo que tiende a la corrupción. Así que todas estas citas indican claramente que nosotros heredamos de nuestros padres una naturaleza con la tendencia al mal, con una naturaleza pecaminosa. Y cuando los padres nos dan mal ejemplo y la sociedad nos da mal ejemplo, esas tendencias, esas inclinaciones se fortalecen y en muchos casos resultan ser casi, y enfatizo la palabra casi irresistibles. Así que pareciera que estamos condenados a continuar viviendo en pecado durante toda esta vida terrenal, y solo cuando Cristo venga nos va a quitar no solo la naturaleza pecaminosa, sino también los actos pecaminosos. Pero no es así. La Biblia habla mucho del cambio de vida y de la victoria sobre las tendencias e inclinaciones pecaminosas. Los asesinos, los mujeriegos, los borrachos, los mentirosos y los ladrones, todos pueden ser radicalmente cambiados por el poder de Dios. El problema que tenemos es con el complejo de derrota que tienen muchos cristianos. Dicen, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Dios entiende que nosotros vamos a pecar y la gracia cubre multitud de pecados. Es cierto que la gracia cubre multitud de pecados. Es cierto que Dios nos perdona cuando nosotros pecamos, pero Dios no solo quiere darnos perdón, Dios quiere darnos poder y también victoria en nuestras vidas. En el proceso de decir que no debemos juzgar a otros y que debemos amarlos, a veces le ponemos la vista gorda a prácticas que claramente son pecaminosas en la iglesia. Pero hay poder para cambiar. Dios nos recibe como somos, pero no nos deja como somos. Todos conocemos ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, todo lo puedo, menos vencer el pecado, en Cristo que me fortalece. No dice así el texto. El texto dice que todo lo podemos si nos sometemos a la voluntad de Cristo Jesús. Es verdad que nacemos entonces con tendencias e inclinaciones al pecado, pero no son una excusa para pecar. Quiero leerles una cita muy interesante que tenemos en la matutina a fin de conocerle, página 97. Dice así: debemos recordar que al creer en Cristo es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina y así escapar a la corrupción que está en el mundo por la codicia. Entonces somos limpiados de todo pecado y todos los defectos del carácter. No necesitamos retener ni una sola tendencia pecaminosa. Fíjense qué interesante. No tenemos que retener en nuestro carácter ni una sola tendencia pecaminosa, dice la sierva del Señor. Continúa la cita. Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien.
qué cita tan extraordinaria. Una cita que nos dice que podemos vencer tanto las tendencias heredadas como las cultivadas por el poder de Dios. En otra cita que encontramos en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, páginas 108 y 109, encontramos estas palabras. Aunque hay una tendencia natural a seguir un camino descendente, hay un poder que se combinará con los diligentes esfuerzos del hombre. Su poder de voluntad tendrá una tendencia que la contrarrestará. Si se combina con esta ayuda divina, es decir, si la voluntad humana se combina con la ayuda divina, podrá resistir la voz del tentador. Pero las tentaciones de Satanás armonizan con sus tendencias defectuosas y pecaminosas y lo urgen a pecar. Todo lo que tiene que hacer es seguir al líder, Jesucristo, quien le dirá precisamente lo que debe hacer. ¿Qué citas tan animadoras son estas? De que no tenemos que pecar. Hay poder, sin igual poder, como dice el himno. No hay excusa para pecar. Sí, tenemos una naturaleza pecaminosa que peca, pero con la naturaleza divina que nos da Dios para ayudar a nuestra naturaleza humana, se puede vencer. Quiero leer una última cita que se encuentra en la revista Signs of the Times, enero 8 de 1902. Dice así: la religión de Cristo cambia las tendencias. Fíjense qué cosa. La religión de Cristo cambia las tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Elimina la confianza propia y el egoísmo, ayudando a la persona a verse como realmente es, débil, pecaminosa e incapaz de hacer algo bueno de por sí misma. La lleva a contemplar a Jesús y al contemplarlo es cambiada a su semejanza. Como dijo el apóstol Pablo, por la contemplación somos transformados. Eso lo dice 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Es decir, hay poder para vencer. No hay excusa para no seguir el plan original que Dios estableció en el huerto del Edén. ¿Y qué es lo que involucra ese plan? Reconocer que la vida es santa y le pertenece a Dios. Significa que debemos cuidar nuestra vida con buenos hábitos y nunca debemos quitarle la vida a otra persona, ni siquiera a un bebé que aún no ha nacido todavía. En segundo lugar, la vida campestre es el ideal de Dios en el libro de Génesis. El matrimonio heterosexual, la existencia de tan solo dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra. El reconocer el orden que estableció Dios del hombre como la cabeza en el hogar y por lo tanto el hombre también como cabeza en la iglesia, que es una familia más grande. Además de eso, la dieta original que estableció Dios, una dieta vegana para tener buena salud y guardar el séptimo día sábado y reposar en el Señor. Todo eso se puede vivir siempre y cuando decidamos pedirle al Señor el poder para acatarnos al plan que Él estableció. Ahora queremos hacer transición a otro punto muy importante. El título de esta serie es "Cambiaron la verdad por la mentira". Es una frase que viene de Romanos, el capítulo 1. Así que vamos a notar en primer lugar la descripción lóbrega, la descripción deprimente que da el apóstol Pablo del mundo romano en la época en la cual Pablo vivió. Pero quiero advertirles que esa descripción que da el apóstol Pablo no se aplica solamente a la condición del imperio romano.
se aplica a los que viven justo antes de la segunda venida de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? En el libro Conducción del Niño, página 442, Elena White citó este pasaje. No voy a citarlo en este momento, pero ella citó en esa página Romanos el capítulo 1, 18 al 32, y luego escribió esto. Se me refirió a Romanos 1, 18 al 32 como una descripción fiel del mundo antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, Elena White nos está diciendo que lo que describe Romanos 1, 18 al 32 no solo es la condición del imperio romano, sino es la condición que va a imperar en el mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. Así que nos incumbe hacer referencia a este pasaje. Sin embargo, primero queremos ir a un pasaje que encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 y 7 se conoce como el mensaje del primer ángel. Y vamos a mirar esos versículos que contienen un mensaje que debe ir a todo el planeta Tierra en los últimos días. Y hay varios elementos que quiero recalcar que se encuentran en esta descripción lóbrega que da Pablo en Romanos el capítulo 1. Dice en Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que es un mensaje global para toda nacionalidad, para todo lenguaje, para toda tribu. Ahora, ¿qué dice este mensaje? Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios. Recuerden esa expresión, temed a Dios y darle gloria. Recuerden la palabra gloria, porque en la hora de su juicio, recuerden la palabra juicio, ha llegado, y adorad, recuerden la palabra adorad, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estos versículos son muy importantes en nuestro estudio. Nuevamente, las palabras claves que tenemos aquí es teme a Dios, dale gloria a Dios, la hora del juicio ha llegado y adora al Creador. Ahora, con esto en mente, quiero que leamos Romanos, el capítulo 1, y voy a leer los versículos 18 al 32. Voy a parar de vez en cuando para dar una descripción y vamos luego después a desmenuzar más específicamente los elementos de este pasaje. Así que comenzamos en Romanos 1 y el versículo 18 hasta el versículo 32. Porque la ira de Dios, recuerden también esa expresión, ira de Dios, todos estos conceptos los vamos a encontrar también en Apocalipsis, en el último mensaje de Dios al mundo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Interesante, detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense qué interesante aquí. Dice que no tienen excusa porque Dios les ha mostrado la verdad, pero han escogido cambiar la verdad por la injusticia. Vamos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahora escuchen una palabra clave, no le glorificaron. Eso está en el mensaje del primer ángel. No le glorificaron como Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Ahí está otra vez la palabra clave, gloria. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, como no glorificaron a Dios, el resultado fue la idolatría, porque glorificaron al hombre, detuvieron la verdad con la injusticia y no tienen excusa, porque Dios les reveló claramente por las cosas creadas lo que es la verdad. Ahora, en el versículo 24, vamos a encontrar una expresión que se usa la primera de 3 veces en este pasaje. Como ellos no quisieron glorificar a Dios, como ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de la imagen del hombre corruptible, como ellos cambiaron la verdad por medio de la injusticia, como ellos detuvieron la verdad con injusticia, ahora Dios va a hacer algo. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Primera vez que aparece esa expresión en este pasaje. Más adelante vamos a explicar qué significa. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora viene la palabra cambiaron otra vez. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, noten que tiene que ver con adoración, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que menciona el mensaje del primer ángel, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que fíjense la secuencia que tenemos aquí. La secuencia es que ellos detuvieron con injusticia la verdad, aunque Dios les había mostrado claramente la verdad, no glorificaron a Dios, cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, por imágenes, por idolatría. Dios los entregó. Y al entregarlos, el resultado fue lo que menciona el versículo 24 y el versículo 25. Los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora viene, honran a la criatura en vez del Creador, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero la cosa se va a poner peor según esto, porque el versículo 26 dice que como ellos no cambiaron la verdad de Dios por la mentira, como honraron y dieron culto a la criatura en vez de a Dios, el versículo 26 dice, por esto, por segunda vez, Dios los entregó. Dice, ¿ustedes quieren hacer esto? Pueden hacerlo libremente, pero no que sea correcto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense cómo se intensifica la maldad. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. En otras palabras, las mujeres se estaban acostando con mujeres. El lesbianismo es lo que, aunque la palabra no se usa. Sigue diciendo en el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros y cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjese cómo el lesbianismo y el homosexualismo viene como resultado de cambiar la verdad de Dios que Dios estableció al comienzo en la creación por la mentira.
Y eso lleva a honrar a la criatura antes que al Creador. Y cuando se hace eso, viene lo que describen los versículos 26 y el versículo 27. Deprimente esta descripción. Y quiero recordarles que no solo es una descripción del Imperio Romano en la época de Pablo, es una descripción del mundo de hoy, justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Al nosotros mirar el mundo hoy, podemos ver que esto está pasando. El hombre se gloría a sí mismo, no le tributa gloria a Dios. Cambia la verdad por la mentira. Justifica el pecado con la injusticia, tal cual dice este pasaje. Pero la cosa va a empeorar todavía más. La tercera vez que se usa la palabra los entregó se encuentra en el versículo 28. Dice allí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no querían a Dios en sus vidas, no querían el panorama que tenemos en Génesis 1 y 2, a donde se habla del plan de Dios en la creación. ¿Qué hace Dios? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tercera vez ahora, Dios los entregó a una mente reprobada. Paremos un momento allí, una mente reprobada. El pecado comienza es en la mente, en la forma en que nosotros pensamos. Por eso si Satanás se posesiona de la mente, se posesiona también de nuestra conducta. Tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió antes del diluvio. Encontramos que Dios dice que todos los pensamientos de los seres humanos era de continuamente el mal. Sus pensamientos. Eso es Génesis 6:5. Pero cuando nosotros vamos a Génesis el capítulo 6 y los versículos 11 al 13, dice que como resultado la tierra está llena de violencia. Es decir, la mente afecta la conducta. Y eso es lo que está diciendo aquí. Así que versículo 28 de nuevo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer, ahora viene la conducta, para hacer cosas que no convienen. Ahora viene una larga lista de pecados que están cometiendo. Una lista lóbrega. Es difícil concebir de más pecados que pueda haber mencionado el apóstol Pablo que los que están aquí. Sigue diciendo lo siguiente, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense esa larga lista de pecados que se mencionan allí, porque Dios los entregó. 3 veces en este pasaje dice que Dios los entregó. Y cada vez viene una descripción más lóbrega, más terrible de la sociedad. ¿Por qué razón será que la sociedad hoy en los Estados Unidos está sufriendo terriblemente de estos males que mencionó el apóstol Pablo? Sencillamente porque no hemos glorificado a Dios, porque no tememos a Dios, no le tenemos respeto, porque adoramos a la criatura en vez de adorar a Dios, y porque nosotros no adoramos al Creador, sino que adoramos al hombre y su grandeza y sus proezas. El mundo hoy está llegando a la situación en la cual se encontraba el mundo antes del diluvio y la condición en que se encontraba en los días del apóstol Pablo. Ahora, este pasaje termina
en el versículo 32. No solamente son los que practican estas cosas que tienen una reprobación de Dios, sino los que consienten en los que practican estas cosas. Dice en el versículo 32, en cuanto a los que cometen estos pecados, ¿quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios. Oh, ahí está la idea del juicio, interesante. Todos los elementos están aquí. Está el elemento de adorar a la criatura en vez del Creador. No glorificaron a Dios, no temieron a Dios, adoraron a la criatura más que adorar al Creador, y ahora se menciona el juicio, al igual que en Apocalipsis 14 y el versículo 10. Así que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, regreso otra vez, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no solamente Dios reprende a los que practican estas cosas, sino a los que consienten en los que los practican. Así que tenemos este lóbrego pasaje aquí en Génesis, el capítulo 6, 5 y en los escritos del apóstol Pablo, que se encuentran en Romanos 1 y el versículo 18 hasta el versículo 32. Así que ahora vamos a dedicar tiempo a este pasaje y vamos a desmenuzarlo más detalladamente. Voy a hacer algunos comentarios a medida que avanzamos. Empecemos otra vez en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Tenemos que parar un momento allí. ¿Qué significa en el idioma griego la palabra impiedad? Significa vivir como si no hubiese Dios. Es la palabra, por ejemplo, que se usa para la gente que vivió antes del diluvio, en 2 de Pedro 2, 5 y 6. La misma palabra se usa también para los habitantes de Sodoma y Gomorra en el mismo texto, 2 de Pedro 2, 5 y 6. Es decir, cuando dice que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad, está hablando de los que quieren vivir como si Dios no existiera. Así que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, una mejor traducción sería suprimen, que detienen o suprimen con injusticia la verdad. Es decir, la injusticia reprime o detiene la verdad. Y luego el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, no son ignorantes de esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo le manifestó Dios su existencia y que Él es Dios? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Fíjese que el mensaje del primer ángel menciona al Creador, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, ellos conocieron a Dios, tuvieron la oportunidad, porque Dios se reveló su tremendo poder y su deidad por medio de las cosas que se ven, pero ellos no quisieron tener en su mente a Dios. Así que como Dios se les reveló, claramente ellos no tienen excusa, es lo que está diciendo el texto. Ahora vamos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahí está, no eran ignorantes, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron.
Esa palabra es clave. Ya vimos una referencia al Creador. Ahora vemos a la idea de glorificar a Dios. Dice allí en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ahí está el mensaje del primer ángel, como a Dios, ni le dieron gracias, es decir, eran ingratos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, que tiene que ver con su mente, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa esa expresión? Su corazón fue entenebrecido. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 79. Es una cita del Espíritu de Profecía y esa cita es poderosa porque nos dice cómo una persona, si rechaza la luz continuadamente, finalmente quedará ciego y no podrá ver, no tendrá luz. Dice allí, en el mundo espiritual rige la misma ley que en el mundo natural. Quien more en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. Es decir, el que mora en tinieblas finalmente deja de ver. Sigue. Estará rodeado por una oscuridad más densa que la de medianoche, y no le puede traer luz el mediodía más brillante. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por abrigar el mal con persistencia, ahora viene la aplicación de la hermana White, por abrigar el mal con persistencia, por despreciar con obstinación las súplicas del amor divino, el pecador pierde el amor a lo bueno, el deseo de Dios y aún la capacidad misma de recibir la luz del cielo. La invitación de la misericordia sigue rebosando con amor, es decir, todavía Dios está demostrando su amor. Y la luz brilla con tanto resplandor como cuando iluminó por primera vez el alma. Pero la voz cae en oídos sordos, la luz en ojos cegados. Qué triste descripción de los que van rechazando paso a paso la luz. Finalmente terminan en tinieblas, donde no pueden ver la luz más brillante. Así que volviendo al versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, mensaje del primer ángel, no le glorificaron como a Dios. Sigue diciendo aquí, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero ellos no creen que son fatuos, ellos creen que son muy inteligentes, porque dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Recuerden esa palabra necios, porque en el Salmo 14:1 dice que el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Volveremos a eso un poco más adelante. Así que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora viene la palabra cambiaron que se usó anteriormente. Cambian la verdad de Dios con el fin de practicar lo que ellos quieren sin que los recrimine su conciencia. Dice entonces, cambiaron la gloria de Dios. Noten otra vez el mensaje del primer ángel aquí. Cambiaron la gloria de Dios, mensaje del primer ángel, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, como se entenebrecieron sus corazones, llegaron a ser idólatras. Ahora, la gente dice, bueno, yo hoy no me inclino ante un ídolo, pero los ídolos de hoy son muy abundantes. Los deportes para muchos son ídolos, el dinero para muchos son ídolos, la fama y la grandeza humana son ídolos. No son ídolos
como los que tenían los antiguos, sino que son ídolos más sofisticados, podríamos decir. Así que ahora vamos al versículo 24 en nuestro estudio. Dice, por lo cual, ahora viene por primera vez esa expresión, los entregó, Dios los entregó. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué cosa tan terrible esta. Dios los entregó. No quisieron tener a Dios, no quisieron glorificar a Dios, fueron ingratos, prefirieron honrar a la criatura más que a Dios, ignoraron al Creador. Podemos ver aquí claramente el mensaje del primer ángel, y por lo tanto Dios los entregó a una vida inmunda, en concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios con sus propios cuerpos. Y luego entonces sigue diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios a la mentira? ¿Cómo sucede eso? Es muy sencillo. Cuando se rechaza la verdad, se trata de justificar el error. Cuando se suprime la verdad, se trata de justificar las prácticas que el apóstol Pablo menciona aquí en este pasaje. Así que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que es el título de nuestro tema de esta presentación, honrando y dando culto a las criaturas. Fíjense, están adorando a las criaturas, no al Creador, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El mensaje del primer ángel menciona al Creador. Sigue diciendo, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego viene otra vez la referencia que Dios los entregó. Dice en el versículo 26 y 27, por esto, es decir, porque rechazaron a Dios, el Creador, y adoraron al hombre, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, mujeres se acostaron con mujeres, según dice esto, que es contra naturaleza, es decir, no es natural. Recordamos lo que dice Génesis. Génesis dice que Dios creó un varón y una hembra. Creó un masculino y un femenino, por así decirlo. Pero aquí las mujeres se están acostando juntas, que es contra naturaleza. Sigue diciendo aquí, y de igual modo, versículo 27, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es homosexualismo. Es decir, como no glorificaron a Dios, como no le rindieron culto o adoración a Dios, como no reconocieron al Creador, como cambiaron la verdad en la mentira, aunque Dios les había revelado claramente la verdad, nos dice aquí que cayeron en terribles prácticas, en acostarse mujeres con mujeres y hombres con hombres. Ahora yo pregunto, ¿será esta la condición en la cual nos encontramos hoy en este planeta? Ustedes saben que sí. Y especialmente en un país como los Estados Unidos, un país que ha tenido toda la radiante luz, todo el conocimiento de la Biblia, muchas iglesias protestantes, también la iglesia romana, que por lo menos por mucho tiempo condenó el homosexualismo y el lesbianismo, hoy en día se está justificando aún en medio de la curia de la iglesia romana. Ahora fíjense lo que sigue diciendo en el siguiente versículo. Y cómo ellos no aprobaron retener en cuenta a Dios, es decir, están rechazando a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios. Ahora por tercera vez viene la expresión Dios los entregó.
ustedes notarán que en cada escala va aumentando la lista del mal. Es decir, las tinieblas se van intensificando a través de esto. Así que dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Todos los pecados se originan en la mente y luego vienen a la acción. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y ahora viene una lista, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense qué catálogo de pecados que menciona el apóstol Pablo. Le hubiera sido difícil conseguir más palabras para describir la condición lóbrega de la sociedad en el Imperio Romano y, según el espíritu de profecía, lo que va a pasar con el mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. Pero escuchen bien, aún más terrible es los que consienten a que permitan esto sin taparle la boca ni decirle nada a nadie. Hoy se ha vuelto muy común de decir que no se debe criticar a nadie, de que hay que dejar que la gente lleve su vida tranquila, y no se reprende por no juzgar a la gente, no se reprende el mal que Dios dejó escrito por los escritos del apóstol Pablo. Ahora fíjense lo que sigue diciendo al final de este catálogo de pecados. Dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ahora tenemos también el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Están todos los elementos: glorificar a Dios, temer a Dios, adorar a Dios, la idea del juicio, la idea de la ira, que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 10. Así que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no tienen excusa, porque han entendido el juicio de Dios, que los que practican, es decir, los que están cometiendo esos pecados, los que practican tales cosas, son dignos de muerte. Y ahora fíjense, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no es políticamente correcto decir que esto es pecado, que debemos regresar al plan original de Dios. Ya no se dice nada por no causar conflictos, pero Dios no aprueba eso. Los que no solamente practican esas cosas, sino que también consienten de los que las practican. Uno de los grandes científicos, tal vez el más grande científico que se puede poner entre comillas en el mundo de hoy, es Stephen Hawking, un brillante científico. Fíjense lo que él escribió. Uno no puede comprobar que Dios no existe, pero la ciencia lo hace innecesario. Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de un creador. Otra cita de él: yo creo que la explicación más sencilla es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva, dice él, al profundo reconocimiento de que probablemente no hay un cielo y tampoco una vida después de la muerte. Tenemos tan solo esta vida para apreciar el gran diseño del universo, y por eso estoy extremadamente agradecido. Es lo que dice la Biblia. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y luego, si leen el versículo 2, que no vamos a leer por la premura del tiempo, dice que viene la mala conducta